Esta conferencia magistral tiene por nombre La educación, solución para los nuevos desafíos del siglo XXI, mito o realidad. Conceptos que por sí solos su abordaje puede generar interés. Educación, desafío, mito, realidad. Cada uno de ellos permitiría desarrollar tesis variadas, hoy presentes en un enunciado rematado con un interrogante: mito o realidad. Imaginación sin límites al alcance del pensamiento humano o existencia determinada por sus cualidades y características percibidas por los sentidos del que lo afirma, mito o realidad. Permítanme presentar a la persona que hoy nos acompaña. Voy a leer la semblanza primero de ellas y después voy a comentarles algunas particularidades. Es licenciada en Psicología, con una maestría en Ciencias de la Comunicación y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es docente titular B de tiempo completo. Inició su trabajo en el instituto, en lo que se conoce como UPITA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación como docente e investigadora en el CIECAS, Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales, también del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el premio Anuyes 2001 a la mejor tesis de maestría sobre educación superior, otorgada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas de nivel superior. En el 2001 fue acreedora a la medalla Alfonso Caso, que otorga la Universidad Autónoma de México por excelencia en sus estudios de maestría. Durante el periodo 2001-2003 fue honrada con el nombramiento de presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En el periodo 2011 a 2013 fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI con nivel 1. Cedo el micrófono y dejo en la mesa de discusión las expectativas de este foro sobre el tema la educación, solución para los nuevos desafíos del siglo XXI, mito o realidad. Con ustedes, la doctora Norma Patricia Maldonado. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del CGFIE, del Instituto Politécnico Nacional, esta honrosa invitación que nos hacen de participar en este diálogo con ustedes, colegas, que tienen este interés compartido que es acerca de la educación. También quiero agradecer a ustedes su asistencia a esta conferencia, en el sentido de que, bueno, pues ya tienen todo un día de participar en este foro y, bueno, pues están aquí continuando estos trabajos, los agradezco. Bien, el tema de mi presentación el día de hoy habla acerca de la educación respecto a si es realmente un mito o una realidad que con la educación se puede enfrentar el futuro. En este caso, en el foro, este 11º foro de investigación educativa, dentro de su marco menciona textualmente lo siguiente: analizar los procesos educativos desde la perspectiva de la inclusión, equidad y calidad, pero dice en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a través de ello enfrentar los diferentes desafíos. Y bueno, pues entonces tenemos esta parte que nos dice: este foro está con esta perspectiva de analizar qué pasa con los objetivos del desarrollo sostenible y cómo enfrentar los desafíos. Evidentemente, pues nosotros estamos en el ambiente de la educación, de las clases, las estrategias docentes, y de repente salta esto de el ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, pues precisamente pues tenemos muy diversos desafíos, algunos muy complejos: el hambre, la pobreza, problemas de energía, contaminación, entre otros. Estos son parte de estos desafíos. ¿Y qué pasa con los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, estos objetivos, como ustedes pueden ver en pantalla, son 17 objetivos que lo ha propuesto la ONU, el Programa Nacional de la ONU, y en este caso, bueno, pues viene desde atacar lo que es la pobreza, el hambre cero,
la salud, bienestar, educación, por supuesto, igualdad de género, energías, cuestiones laborales, contaminación de la tierra, del agua, paz, justicia, entre otros. Muy brevemente platicaremos qué pasa con estos objetivos, de dónde vienen. Bueno, desde los años 60 ya existía una preocupación hacia el medio ambiente. En 1979, la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo adoptaron el concepto ya como forma de trabajo del desarrollo sostenible. Hacia la década de los 90, este programa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que la protección del medio ambiente y el conservacionismo tiene que ver ya no solamente con cuestiones de la naturaleza, ecología, sino que tiene que ver desde el punto de vista social, económico, y estas dimensiones inclusivas, éticas, sociales, políticas, religiosas, también lo van a impactar. Para el año 1992 se celebra la famosa Cumbre de la Tierra en Río. Para el año 2000 existió el programa que se denominó Objetivos del Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos que principalmente trataban de atacar la reducción de la pobreza, lo que se refiere a desaparecer algunas enfermedades que estaban en aquel momento en el mundo, desigualdades ya sea por género, por cuestiones económicas, por razas, y garantizar, entre otras cuestiones, el derecho a una educación, pero también al agua. Estos objetivos del milenio se tenía como meta alcanzarlo en el 2015, estamos en el 2017. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues hacen una evaluación, si bien hubo, por supuesto, algunos avances al respecto. En el 2012 se plantea la conferencia en Río, de nuevo en Río de Janeiro, y se le denominó Río más 20 porque precisamente fueron 20 años después, al año 1992, que se celebró la Cumbre de la Tierra, y aquí se empiezan a plantear los objetivos del desarrollo sostenible, de estos que acabamos de hablar. En este caso, en el 2012 se empezaron a trabajar, en el 2015 se aprueban y contemplan, como lo hemos visto, 17 objetivos generales y 169 metas. La idea es que a través de la agenda, denominada Agenda 2030, se alcancen estos objetivos pues relativamente en poco tiempo, menos de 15 años. Bien, pero y finalmente, ¿qué pasa con la educación? La educación se considera que es uno de los motores más potentes y que han sido probados para garantizar el desarrollo sostenible. Si nosotros formamos en estas problemáticas, en esta conciencia, con esta visión, podemos atacar estos desafíos que ya estamos enfrentando y que conforme pase el tiempo continuarán de no atacarse, de no enfrentarse estas problemáticas que ya vivimos en el día a día. Todos los que compartimos el planeta dependemos mutuamente de unos de los otros para nuestro presente, pero también para nuestro futuro. La responsabilidad planetaria propone afrontar entonces estos problemas generados a escala global, pero los tenemos que atacar. ¿Y cómo se van a atacar? Pues de forma directa en el ámbito local. Así tenemos que el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es el que se refiere a la educación y dice que se debe buscar una educación inclusiva y de calidad para todos. Busca asegurar que tanto niños y niñas completen su educación primaria y secundaria, gratuita para el año 2030, eliminar disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Y remarco yo, de calidad. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de adjetivos? Bueno, pues calidad acorde a qué sistema de medición, a qué forma de evaluar estos sistemas de calidad, pero el objetivo de desarrollo ahí está, y en este objetivo es en el que se enmarca este foro de investigación educativa. La educación, evidentemente, todos nosotros lo hemos percibido, tiene una gran diversidad e interrelación entre sus distintos elementos. Podemos ver de que alguno de sus elementos se refiere a tecnología,
muy en boga el día de hoy, pero también algunos de sus elementos son los docentes, su capacitación, lo que se refiere a el impacto de la salud en nuestros alumnos, la cultura en general, inclusive la religión. Bueno, por ahí han salido en el número de notas que en países de tendencia, por ejemplo, musulmana, a las mujeres, a las niñas se les impide asistir a la escuela, e inclusive por ahí hubo una nota de que a las niñas que quisieron ir a la escuela porque ellas querían educarse, se les puso agua envenenada para evitar y para que aprendieran de que eso no era parte de su vida. Entonces, en este sentido, la educación tiene N números de elementos que se van a relacionar con el ámbito educativo. No podemos decir que la educación solamente son programas de estudio, es la currícula, es mucho más que estos elementos. Ahora bien, nuestra sociedad ha cambiado, y ha cambiado sobre todo mucho en las últimas décadas, la sociedad. Y la educación también. Aquí tengo un ejemplo de algunas imágenes del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Yo les pediría por favor que hiciéramos un ejercicio individual desde su lugar y que me dijeran qué imagen que corresponde al siglo XVIII, cuál es la del XIX, cuál es la del siglo XX. Aquí tenemos otras, por si las primeras no las identificaron, bueno, aquí tenemos otras. Igual, algunas pertenecen al siglo XVIII, al siglo XIX y al siglo XX. Por ahí ya había algunas risas, seguramente la de color es la del siglo XX, ¿no? Bueno, y porque tiene un cañón también, ¿no? Bueno, a excepción de esas, por ejemplo, inmediatamente arriba la fotografía de color, precisamente esa imagen es del siglo XX. Dice alumnos de la generación de los años 1930, algo así menciona la imagen. Bueno, 18, 19 y 20 son 3 siglos. ¿Y qué pasa? Que en determinado momento no se puede identificar rápidamente su desarrollo y su evolución. Vamos ahora a las escuelas del siglo XXI. Todas estas imágenes corresponden a esta época y tenemos evidentemente desde el ámbito de tecnología, pero también tenemos algunos problemas que siguen afectando la educación. Por ejemplo, escuelas sin paredes, tecnología que en su momento habrá que ver los resultados para las comunidades indígenas o que tienen diversos grados de pobreza, y la misma imagen, pupitres y alumnos en el siglo XXI. Entonces, bueno, ¿está cambiando o no está cambiando nuestra educación? Hay grandes diferencias en la educación, pero parecería que seguimos manejando el mismo modelo. Actualmente se considera que la enseñanza se ha convertido en una especie de sistemas de entrega, a lo mejor vía tecnológica, a lo mejor a través de una computadora, de una tablet, de un CD, pero finalmente sigue siendo sistemas de entregas de contenidos. Y actualmente se considera que la tecnología moderna pareciera que al incorporarse a las aulas, con ello ya entramos a una nueva fase de una pedagogía actualizada. Las tecnologías, la cultura, las riquezas naturales se han transformado velozmente a lo largo del siglo XXI. Y pareciera que modificando un solo elemento, ya sea tecnología, ya sea contenido, ya sea capacitación docente, en automático se renueva el sistema educativo. Producto de una investigación, las nuevas tendencias hablan de que vivimos con sistemas educativos anacrónicos. Es el mismo modelo, un similar modelo, sobre todo al siglo XIX. Los sistemas educativos actuales se crearon para responder a retos diferentes en otros tiempos, en otras sociedades, con otras metas. Y hoy en día se observan casi los mismos sistemas de evaluación, el examen, no me dejarán mentir aquí los docentes, similares estrategias educativas, la clase presencial, similares formas de agrupación de contenidos a través de unidades, inclusive ahora ejercicios, y en ocasiones a veces hasta similares contenidos. Nuestros alumnos, los actuales alumnos, ya no son
no son como los alumnos de los siglos pasados. El alumno actual está inmerso en esta red de elementos que acabamos de mencionar. Hoy los jóvenes regresan a sus casas y pueden conectarse a través de sus dispositivos, ya sean móviles o fijos, a una red de internet, accesar a N número de formas de información, de N número de temas que a ellos les interesa, y en su momento inclusive podrían identificar situaciones que les podrían ayudar para la escuela, pero también situaciones en las que dicen, pero eso no fue lo que me dijo el profesor, me dijo otra cuestión. Tienen formas de acceder a N número de información y por lo tanto nuestros alumnos se llegan a aburrir en nuestras clases tradicionales. Nuestros alumnos son consumidores digitales, no solo en el aula, sino ni tampoco a través de un profesor. La idea de que los profesores tienen las respuestas, todas las respuestas, aunque lo duden, ya no sirve. Nadie sabe cómo resolver los problemas que ya nos afectan hoy en día, como por ejemplo el cambio climático. Los alumnos identifican que el profesor no lo sabe todo y que ellos pueden buscar información y aprender de los temas que a ellos les interesa. Me llama mucho la atención de que en alguna ocasión yo quería mostrarle a mi hija algo y me dijo, ya lo sé, lo vi a través de un tutorial. Un tema distinto a sus contenidos educativos, pero me llamó la atención de, ya lo sé, lo vi en un tutorial, o sea, ¿para qué perder el tiempo, no? Entonces, pocas veces nos enfrentamos en el aula a que existen problemas reales cuando nuestros contenidos ya están mencionando cuál es el tema 1.1 y después del 1.1 cuál es el 2, y así nos podemos ir yendo y finalmente no llegamos a unir los contenidos, su trascendencia del aprendizaje con una futura realidad para que ellos pudieran atacarla, mejorarla, comprobarla. Pocas veces se enfrentan problemas reales en la escuela, les ponemos ejercicios y generalmente se da muchísima teoría. Por eso la escuela actualmente ya no está dando respuesta. El modelo actual, por lo tanto, se dice que es insostenible. Y si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas, pero y también garantizar la vida en el planeta Tierra, el modelo a seguir pues tiene que cambiar a ser un modelo sostenible y por lo tanto ahí está nuestro reto. Antes, la idea de acceder a la educación superior era, si yo puedo acceder a ella, voy a tener seguramente un buen espacio laboral, eso me va a permitir un ascenso económico, inclusive las familias, estudia para que puedas estar mejor económicamente. Evidentemente, hablaba de mejorar destrezas, talentos, de crear una cultura crítica. La pregunta es, y aquí yo les invitaría de nuevo a una reflexión individual, si realmente la educación a la fecha está cumpliendo estas expectativas. Y en principio también podríamos entender, entonces, ¿por qué tenemos N número de comercio informal, de personas que abandonan la escuela, de personas que en su momento ya no confían en la educación superior? Acaba de salir hace unos días la encuesta acerca de el pago para las carreras después de 4, 5 años de preparación, que ganan mensualmente entre 7,000 y 8,000 pesos. A lo mejor lo podrían conseguir con otro tipo de preparación. Nuestro mundo avanza vertiginosamente pero sin rumbo y cambia compulsivamente pero sin consistencia. Esto lo menciona Zygmunt Bauman y nos habla precisamente de que estamos tan acelerados que finalmente parecería que tenemos una carretera que avanza rápidamente a grandes velocidades y por otro lado la escuela que avanza sí sistemáticamente, analizando paso a paso, pero que nos va dejando atrás de esta sociedad cambiante. Descontextualizar la educación de los elementos previamente mencionados y decir, a mí solamente me interesa la escuela,
la política institucional, los contenidos, las formas de enseñanza, mis formas de evaluación, y descontextualizarlo de todo este entorno real y planetario no va a generar las soluciones a los desafíos que mencionamos al inicio de esta plática, pero tampoco va a solucionar los obstáculos escolares que ya tenemos presentes, por ejemplo, el abandono escolar. Esto va generando, el no enfrentar estos desafíos, genera un círculo vicioso. No se supera, por lo tanto, la miseria, la pobreza, el hambre, la desigualdad, la inequidad, la corrupción en la que se vive, y no se dan respuestas a las necesidades reales del educando, que a su vez pues puede faltar a la escuela o abandonarla por problemas de recursos económicos, no puede acceder a los bienes y servicios, inclusive el transporte, por ejemplo, y generan por lo tanto fracaso y desinterés escolar. Por ello se dice que el profesor del siglo XXI, que somos nosotros, que ya estamos en este siglo, tiene que enseñar lo que no sabe. Y ahí existen los retos de la investigación y del campo para la innovación educativa. Pero si no sabemos cuál es el mundo del mañana, entonces, ¿cómo saber qué es lo que tenemos que enseñar? O mejor dicho, ¿qué es lo que el alumno tendría que aprender? Nadie sabe a ciencia cierta cómo debería de ser la educación, ya no del futuro, sino la actual. Pero sí tenemos una idea clara acerca de una necesidad. Adultos y niños aprendiendo a la vez para mejorar una realidad, mejorar un entorno, mejorar la localidad inmediata. Y eso es responsabilidad de todos los que habitamos este mundo. No solo es cambiar las tecnologías, tampoco las estrategias didácticas, que evidentemente todo tendrá que ver, pero no solamente es cambiar una estrategia didáctica, tampoco es cambiar a un docente, ampliar un calendario escolar o cambiar los lugares. Por ejemplo, ahí vemos una imagen de una biblioteca totalmente fuera de la biblioteca tradicional. Esto es en el campus de la Universidad de Carolina del Norte, donde, bueno, se ve una flexibilidad. Ya aquellas bibliotecas donde no se permitía hablar en voz alta, totalmente ha cambiado. ¿Por qué? Porque inclusive en las nuevas bibliotecas hay espacios para trabajos en equipo, cuando se consideraba que antes la biblioteca era para leer individualmente. Estamos entonces hablando de una reforma completa del sistema educativo. El paradigma educativo para educar, de cómo educar y cómo se aprende. Otras sociedades ya se lo han planteado y no en fechas recientes. Por ejemplo, tenemos el caso de Singapur, que hacia el año 2000 transformó su modelo tradicional, que se enfocaba principalmente en el modelo británico, y ahora utilizan mucho lo que es el aprendizaje colaborativo. En Chile, por ejemplo, hay un currículum flexible, acorde a las necesidades locales, y hay mucho diálogo entre pares, como el día de hoy en estas actividades se están generando. En Boston el aprendizaje también es cooperativo, y por ejemplo ahí a los niños enseñan a su vez a sus compañeros lo que es el álgebra. Solamente se da una pequeña parte de lo que vendrían a ser los conceptos básicos y posteriormente se pone una serie de ejercicios. El docente es importante porque genera la metodología para que pueda ser posible estas actividades de aprendizaje, pero no se le ve al profesor tradicional, sino como un facilitador. En Finlandia hemos conocido N número de situaciones de Finlandia. Brevemente, en Finlandia tenemos la mayoría de las escuelas, 99%, pertenecen al sector público. No es la cantidad de tiempo la que va a ser el éxito de los alumnos. A ellos precisamente lo que les interesa es generar interés por aprender. No se prepara a los alumnos para un examen, así sea el de PISA, no se les prepara a los alumnos. No existen tareas de 4, 3 horas al día en la tarde que se llevan los alumnos en la casa. A ellos no les interesa eso. Ellos consideran que lo importante es que el niño tenga también tiempo libre, uno para ser niño, para ser joven, pero también para desarrollar otras actividades como aprender lenguas, arte, cultura en general. Hay un aprendizaje personalizado. No todos
son exactamente iguales y aprenden de la misma forma. ¿Y qué pasa con México? Bueno, pues ya se han iniciado algunos cambios, claro. La pregunta es si serán suficientes para este siglo XXI. Evidentemente, todo proceso de transformación siempre tendrá problemas para su puesta en práctica. Hay muchas resistencias y hay escepticismo. Mencionan algunos investigadores como Juan Carlos Tedesco que estas estrategias de cambio radical provenientes del exterior hacia el ámbito educativo generalmente ofrecen muchas resistencias. Lo podemos ver actualmente. El modelo educativo que propone la SEP tiene en el número de resistencias hacia su interior. Otra alternativa ha sido capacitar sobre todo a los docentes, pero es una vía muy lenta para obtener resultados. Y la vía que actualmente más se ha incursionado en ella es que se brinde flexibilidad a las instituciones para facilitar la dinámica interna, es decir, el diálogo, las propuestas internas, que de ahí salgan resultados, propuestas, y en base a ello se esté dando respuesta a las necesidades y a los retos de la educación, sin embargo, con una visión directiva general. El no enfrentar el reto trae consecuencias desastrosas. La educación no está diseñada para el estudiante de hoy, pues no toma en cuenta su entorno. Su contexto es ajeno al contenido temática de la asignatura. El día de hoy yo paso lista y fulanito de tal no estuvo. Qué pena, ¿no? No sé por qué haya faltado, pero eso le quitó derecho a examen. Tampoco toma en cuenta sus capacidades distintas, a todos los tratamos igual, ni sus intereses, ni sus habilidades. El estudiante del siglo XXI lo reciben profesores forjados con métodos del siglo XX y a veces con didácticas del siglo XIX. La calidad no es sinónimo de cobertura, decir que ya todos pueden acceder a nivel primaria o secundaria no significa que ya tengamos calidad, tenemos cobertura. Ni tampoco poner más años de estudio significa mejorar la calidad. Se cree en formas focalizadas en un determinado factor como la clave para el cambio educativo. Por ejemplo, tecnologías. Esta escuela ya es moderna porque en cada uno de los salones tenemos cañones. Esta universidad o esta escuela primaria, bachillerato, es moderna porque tenemos salones de cómputo. Dejar la responsabilidad también al modelo neoliberal, la privatización, tampoco ha sido la respuesta. ¿Por qué? Porque seguimos repitiendo los mismos problemas. El reto es que la educación debe de responder entonces a nuevas circunstancias, superar la estandarización de la educación, no evaluar a todos exactamente con los mismos exámenes, dar exactamente los mismos contenidos, enseñar de la misma forma, tampoco es la solución. Aplicar lo que se aprende para una realidad existente, ya sea su propia casa, su escuela, su comunidad, es dar expectativas del impacto que pueden tener sus acciones y dejarlos actuar. Posiblemente se equivoquen, pero también del error todos podremos aprender. Parecería que es nuevo y sin embargo ya se ha hecho. En Estados Unidos por ahí hay entre muchos y muchos lugares, muchas experiencias en el cual cerca de una escuela primaria observaron los niños el grado de contaminación del lago. Se pusieron en práctica, la profesora ayudó a ver qué podían hacer y de los propios niños surgió inclusive la idea, vamos a hablar con el gobernador del área para ver de qué manera nos puede apoyar porque necesitamos esto, esto y esto. Fue un proyecto a largo plazo, pero hay un compromiso de los niños, del docente, de la institución, en este caso del Estado, pero hay cambios. Y qué mejor sería que lo que estamos aprendiendo lo puedan llevar a su casa y entender para qué les sirve la trigonometría o para qué les sirve X o Y contenidos. Así pues, pasamos entonces a las conclusiones. Tenemos que redefinir la educación y para ello es necesario, sí, evidentemente la investigación,
para realizar un diagnóstico que nos permita proponer metas y hacer cambios radicales. Sin embargo, hacer planes a largo plazo es difícil, pues el futuro es muy complejo. Por lo tanto, se recomiendan los observatorios de las tendencias internacionales, pero también, por ejemplo, hacer foros de experiencias locales. Es decir, yo hablaba hace unos minutos con el maestro Ricardo Moreno acerca de este evento y me decía, tenemos una buena cantidad de participantes y lo más importante va a ser el análisis de este evento. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de venir, de ver, de mencionar algunas palabras, sino de dialogar y de crecer y de proponer. De eso servirían los diálogos de este tipo de actividades académicas. No se puede tener por decreto exactamente un modelo educativo que cumpla todos los requisitos para cualquier contexto social, para cualquier contexto geográfico o cultural. Tenemos, como ya hemos visto, en nuestro país muy diferentes elementos y los resultados locales pueden ser una alternativa siempre y cuando también tengamos directrices nacionales. Por ello, existe una fuerte tendencia a otorgar la prioridad a los cambios institucionales. Enseñar a pensar, reflexionar a partir de problemas reales, construir en conjunto para resolver necesidades de nuestro entorno, ese es un verdadero reto que yo los invitaría a tomar. A veces nos burlamos de algunos anuncios que están pasando en la radio y en la televisión, del famoso aprender a aprender, de que yo ya no quiero memorizar. Bueno, podría ser, bueno, son anuncios, pero el reto sería entonces enseñar a nuestros alumnos a esa verdadera reflexión. En verdad enseñarlos a que ellos tomen la iniciativa para atacar sus problemas y lo pueden hacer. Nuestra propuesta, mi propuesta, es generemos en los estudiantes esa capacidad reflexiva, la conciencia de su entorno real, que de alguna manera también nos habla de corrupción, de pobreza, de riqueza, pero también enseñemos entonces a diseñar alternativas para su puesta en práctica, sin esperar respuestas estandarizadas. Ya no solamente plantear casos ficticios, sino resolverlos en el aula. Preparar a los jóvenes a enfrentar retos reales y ellos tendrán que aportar para su solución. Ver sus resultados motivará y desarrollará su propio aprendizaje. Los temas globales entonces serán relevantes para los estudiantes solo si se dan cuenta de que estos temas son consecuencia de su vida local sostenible y que nadie vendrá a hacer lo que ellos puedan hacer por sí mismos. No va a venir una empresa transnacional, no va a venir algún país, Finlandia, a resolver nuestros propios problemas educativos. No van a venir. Hay que prepararlos científica y tecnológicamente y desarrollar habilidades de organización e innovación. Estas van a ser muy necesarias. No existen salidas fáciles ni simples. Hay que esperar a que, y en su momento si quisiéramos esperar a que otros tomen la iniciativa, por ejemplo la SEP, pues a lo mejor podemos esperar otro siglo, otro. Pensar global y actuar local. De aquí viene la palabra local. El currículum debe integrarse localmente, pero comprometerse globalmente al mismo tiempo. La educación solución de los nuevos desafíos del siglo XXI, mito o realidad, fue el tema con el que inicié esta conferencia y bueno, pues la alternativa es que hay que contestarla. ¿Será mito o realidad? Pues será mito mientras no hagamos ni no tomemos ninguna acción. Será una realidad en la medida que lo queramos afrontar. Los sistemas y las estructuras no van a cambiar hasta que la gente lo haga y el cambio efectivo nunca se dará por un decreto. La transformación la podemos iniciar desde nuestro propio círculo de influencia, desde nuestra clase, desde nuestro departamento, cuando nos toque hacer un diseño curricular, vamos a enfrentar evidentemente obstáculos, sí,
pero tenemos que generar el cambio gestará a su vez mayor cambio. Con educación hay mayores probabilidades de disminuir la exclusión social, la devastación y la desigualdad. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y con estas palabras de John Dewey, yo les digo muchas gracias por su atención. De acuerdo a los tiempos que tenemos posibilidad de algunas preguntas por parte de ustedes. Más que una pregunta es un comentario, y aprovechando justamente este espacio de una conferencia magistral en la que nos encontramos reunidos, personas que hemos estado en las diferentes mesas. Algo que justamente se ve como necesario y que me parece, y bueno, felicito a los organizadores, es este intercambio de experiencias, porque el intercambio de experiencias en el campo educativo es un elemento fundamental para enriquecernos. Sin embargo, algo que comentamos en la mesa anterior en la que estuvimos presentes es que sería muy positivo, a lo mejor no entregar discos como memorias, porque esto implica un gasto y realmente el evento no nos han cobrado nada. Sin embargo, el tener la posibilidad de crear ligas o partes de la página del evento en donde tuviéramos acceso a las ponencias en extenso, ¿sí? Porque esto muchas veces nos permite enriquecernos justamente de las experiencias que se han presentado, abrevar de estas y propiamente multiplicar las posibilidades de riqueza que han tenido en sus manifestaciones, como en el caso que nos presenta la maestra, ¿sí? Entonces, sería básicamente este comentario, me parece muy rico, se han presentado muchas experiencias y justamente este proceso de crecimiento en el campo educativo es justamente a partir de esta multiplicación y riqueza de los intercambios de investigación, ¿sí? Porque esta es la base, y nuevamente reitero, felicitaciones por el evento a los organizadores del Politécnico, y pues nada más solicitarles muy atentamente que sea posible esto. Gracias. Hay una parte que las nuevas tecnologías nos facilitan, que es el acceso a la información. Y en este caso tendríamos acceso a N número de ponencias, de propuestas, no solamente de este evento, sino de muchas otras. La importancia que yo mencionaba acerca de los foros es el diálogo, porque finalmente igual y podemos tener guardado el CD, guardado el libro o almacenada la propuesta en PDF, pero no hay acción. La gran ventaja de enriquecer esos trabajos con el diálogo es eso, que permite construir más allá de almacenar la información. Adelante, por favor. Algo que se puede derivar de la presentación, si estoy equivocado se me corrige. Se puede inferir que de la estandarización está conduciendo a ocultar o a oscurecer por lo menos realidades y a limitar potencialidades de sujetos. Y por el otro lado, la diversidad de contextos, el reconocimiento de la diversidad de contextos parece que puede mostrarnos realidades específicas y la posible potenciación de grupos y seres humanos que viven en esas realidades. Si es así, la pregunta es, ¿la diversidad humana que existe puede considerarse como una condición para poder conocer y construir conocimiento del mundo que vivimos? Es decir, ¿la diversidad podría considerarse como una condición epistemológica? Bueno, evidentemente considero que sí se tendría que considerar esa gran diversidad. Sin embargo, las respuestas totalizadoras, volvemos a esta situación, no puede contemplar ni los diferentes tipos de alumnos, sus diferentes habilidades, sus diferentes aprendizajes, sus diferentes contextos locales, sus diferentes necesidades. Por eso es que mencionaba de que se debe de tener, sí, algunas directrices nacionales, pero actuar hacia la localidad, porque si no, pues igual y podemos estar trabajando de manera tan genérica que finalmente no llega a responder a las necesidades del propio educando. Hay que mencionar una cuestión también.
esta parte de tener gente pensante, gente reflexiva en el contexto, de crearla a través precisamente de ver qué es lo que hay en su localidad, hacer conciencia de su entorno inmediato y del entorno lejano también, pero que se genera esta situación, esta concientización, va a traer problemas en su momento. En la época de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, no se admitía que existiera mucha flexibilidad, mucha riqueza, mucha reflexión. ¿Por qué? Porque se tenía una gran problemática internacional y que manejar al individuo de alguna manera en esas desproporciones educativas era mejor. Es mejor en su momento tener un gran grupo de personas únicamente seguidoras a crear líderes. Por lo tanto, sí, nos vamos a enfrentar no solamente al contexto, sino también a otro tipo de intereses sociales, políticos, religiosos. Pero la situación es que los desafíos ahí están y siguen creciendo pues porque precisamente no hay acciones al respecto. Y seguiremos teniendo entonces las mismas hablas del siglo XVIII, XIX, XX y XXI de no atacarlo, de no querer cambiar. Doctora, yo quisiera preguntarte, y corrígeme por favor si estoy mal, del objetivo de desarrollo sostenible número 4 de educación inclusiva y de calidad para todos, ¿se desprende del documento publicado en 2016 de la UNESCO? Oficialmente se publica en el año 2000, bueno, se acepta en el año 2015 y a partir de ello van a existir las diferentes publicaciones, pero son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 4 es el que precisamente habla de educación. En tu opinión, entonces, ¿qué es lo que aplica para el caso México? Y eso, bueno, tomando en cuenta que México es un arcoíris de posibilidades, la diversidad está ahí muy presente, pero en tu opinión, ¿qué aplica para nosotros? ¿En el contexto educativo? En el contexto educativo de este número 4. El objetivo 1 habla de una inclusión de niños y niñas. Ahí tenemos una primer vertiente que se une con el objetivo de desarrollo sustentable 5, que es la preocupación acerca del género, desde una visión igualitaria. En este caso, el objetivo 4 menciona, tenemos que tener acceso igualitario tanto de niños y niñas, acceso a una educación básica, primaria y secundaria gratuita, y tener acceso no solamente a ellos, sino inclusive a una educación superior de calidad. A mí me preocupa, bueno, evidentemente todos los elementos son interesantes, pero a mí me preocupa esta parte y parecería que nada más llegando a la educación superior ya tenemos calidad, ya podemos resolver los problemas y todos los aquí presentes sabemos cómo ha cambiado la educación. La educación primaria, que antes reprobaba, ahora inclusive existen políticas en las cuales se dicen de que no puedes reprobar. Y entonces estás pasando a gente que a lo mejor no ha tenido un proceso de aprendizaje. Y entonces, si los niveles inferiores tienen estas y otras problemáticas, llegar a una educación superior, nosotros lo vemos, por ejemplo, en el nivel maestría, va arrastrando una serie de deficiencias de esa educación, entre comillas, de calidad. Por lo tanto, sí tenemos que tener acciones para mejorar la educación, pero no solamente, insisto, en la cobertura, en decir, hay que tener acceso, hay que brindar. ¿De qué nos sirve que entren 20,000, 30,000, 50,000 en el número de personas a una educación superior, sea la UNAM, sea el Politécnico, sea la UAM, cuando al finalizar este proceso no se les asegura un espacio laboral? Cuando al finalizar ese proceso tenemos a personas trabajando a lo mejor en un puesto de comida. Es decir, la educación no está dando respuestas y por lo tanto se necesita ese diagnóstico. ¿Por qué no estoy dando respuestas? ¿Por qué hay abandono? ¿Por qué hay deserción? ¿Qué es lo que está pasando? Por ello es importante este trabajo de investigación educativa, pero se tiene que tomar ya esto, porque de seguirlo investigando, a lo mejor en 10 años, en 5 años, tenemos los mismos problemas y no hay un paso adelante. Hablando sobre la educación, que es un derecho humano,
y constitucionalmente en nuestro país la educación es un derecho humano, es un derecho constitucional, y la educación de calidad está asentada en la Constitución y por lo tanto es un derecho constitucional la educación de calidad. También en el Programa Nacional de Desarrollo señala que al ser un derecho constitucional, la ciudadanía es la que tiene la responsabilidad de manifestar al Estado y de mencionarle al Estado, hacerle énfasis en que necesita recibir esa educación de calidad. Mi pregunta es, hablando más allá de la retórica y de esos espacios académicos, en una acción ciudadana concreta, ¿de qué manera se puede empoderar a la ciudadanía para hacer este ejercicio de derecho constitucional algo real, algo viable? ¿Y en qué momento se le permite a la ciudadanía esa participación? ¿Cómo se empodera a la ciudadanía, más allá de estos espacios, para hacer valer ese derecho constitucional que además en el Programa Nacional de Desarrollo está señalado que la ciudadanía tiene ese derecho y esa responsabilidad de demandarle al Estado? Hay una imagen que me llamó la atención ahora que estaba haciendo la presentación, no la puse, pero me llamaba mucho la atención de que es un problema real. Mencionaban que hace algunas décadas era una caricatura, la maestra le reclamaba al niño porque había reprobado y el niño estaba muy apenado y los padres también. Y la siguiente imagen del siglo XXI aparecía más o menos la misma escena, pero ahora el niño como que burlándose de que el docente lo quería haber reprobado y los padres cuestionándole al docente, ¿cómo que reprobó mi hijo? ¿No? Bueno, ahí vemos una cuestión también. Bueno, los padres de alguna manera también se han empoderado, ¿no?, de esta situación educativa, tal vez no para bien. Sin embargo, bueno, pues lo ideal sería que existieran estas sociedades de padres de familia que estuvieran preparados y que también de alguna manera pudieran influir en lo necesario. Sin embargo, tú mencionabas, bueno, fuera de este contexto académico, ¿no? La cuestión es que los padres trabajamos, que en su momento la misma escuela, el mismo docente ha preguntado, ¿y dónde está la educación que antes se les brindaba en casa? Ya no existe. Parecería que en casa se prefiere que se eduque al niño en la escuela, y en la escuela dicen, bueno, aquí nosotros admitimos cierto tipo de contenidos, pero en la educación, la cultura, eso debe ser en la casa. Y entonces hay una especie de una pelota que va de un lugar a otro y nadie se hace responsable. En esta situación de sociedad de padres empoderados, ¿no? Comentaba una directora de una escuela secundaria pública que tenían un problema con un maestro, dice, es el de los maestros más grandes de edad que tengo, es un maestro que ha dado N número de años en esta escuela, conocemos su reputación, su conducta, pero reprobó a una chica, y la chica entonces dijo de que el profesor la había tocado inadecuadamente, obviamente en cuestiones sexuales, la había tocado y por lo tanto salen los padres de familia de la niña del salón y evidentemente lo que querían era pues que se aprobara. El problema es complejo, mencionábamos, no hay soluciones fáciles ni simples, pero yo estoy convencida de una situación. Tenemos que concientizarnos del actuar, y esa conciencia no solamente es ver el entorno, ver una ecología, también involucra lo que vienen a ser los valores. Si vivimos en una sociedad donde estos valores han sido modificados, pues también se reflejan en el ámbito de la educación. Y volvemos otra vez a esta pelota, ¿quién la va a tomar? Pues la tenemos que tomar todos, porque no es solamente ni de la escuela, ni de los padres de familia, ni de una sociedad. Es una situación compleja, pero de seguir con estas actividades, bueno, pues vamos a tener muchos niños con promedios de 10 a lo largo de su secuencia y posiblemente sean los que puedan provocar el siguiente socavón. Muchas gracias.
quisiera hacer un comentario a la pregunta, a esta última pregunta, en términos, ¿y dónde está la participación del docente para encontrar la respuesta a la pregunta planteada? Quizás esté en la cabeza de cada uno de ustedes. Hay que darle vuelta si queremos que el individuo se dé cuenta de la situación de lo que le están ofertando. Hay que desarrollar el pensamiento crítico y la conciencia, que es parte importantísima de lo que está viviendo. Entonces eso es responsabilidad de los que estamos aquí como docentes, que también ayudaría a contestar la pregunta en términos más prácticos. ¿Qué hace el docente para que su joven estudiante realmente se dé cuenta del contexto que vive, reflexione y busque la solución y exija la calidad en la educación? Bueno, pues muchas gracias a todos. Le damos por favor un fuerte aplauso a la doctora.